¿cómo están? Vamos a estar resolviendo el ejercicio número 4 de la guía propuesta para trabajo y energía. El enunciado del ejercicio dice así: dos bloques A y B con masas de 50 y 100 kilogramos respectivamente están conectadas mediante una cuerda como se muestra en la figura. La polea es sin fricción y de masa insignificante. El coeficiente de fricción cinética entre el bloque A y el plano inclinado es igual a 0,25. Determine el cambio de energía cinética del bloque A cuando se traslada desde C hasta D una distancia de 20 metros si el sistema inicia desde el reposo. ¿Sí? ¿Qué me está pidiendo averiguar? Acá tenemos en la figura, tenemos un plano inclinado en el cual se encuentra un bloque de masa 50 kilogramos unido por una cuerda a otro bloque de una masa de 100 kilogramos. ¿Bien? ¿Y qué me pide averiguar? Me pide que averigüemos el cambio de energía cinética en el bloque A. ¿Sí? La variación de energía. Para que haya una variación de energía cinética, tiene que haber obviamente un cambio de velocidad. ¿Sí? Mi objeto parte del reposo y comienza a moverse. ¿Y por qué comienza a moverse? Porque hubo una transferencia de energía, ¿sí? Se le transfirió energía para que cambie su velocidad. Entonces, ¿qué nos dice el teorema del trabajo de energía? Si recordamos, nos dice que la variación de energía cinética es igual al trabajo neto. ¿Qué es el trabajo? Por definición, el trabajo es un proceso de transferencia de energía, ¿sí? Y se puede calcular también mediante la fórmula, ¿sí? Fuerza por desplazamiento, por coseno del ángulo. ¿Sí? Esta es la fórmula del trabajo. Entonces, ¿qué tenemos que averiguar? Las fuerzas que actúan sobre mi cuerpo A para que éste comience a moverse, ¿sí? Y para hacer eso, tenemos que hacer un diagrama de cuerpo libre. Tenemos que identificar cada una de las fuerzas que están actuando en este bloque en cuestión. Vamos a borrar acá estos datos que tenemos que son de desplazamiento, 20 metros y el coeficiente de fricción. Y vamos a identificar las fuerzas que actúan en el bloque A. En primer lugar, vamos a tener la fuerza del peso, ¿sí? Siempre apuntando hacia el centro de la Tierra. Vamos a tener el peso. Y además, como nos encontramos en un plano inclinado, este peso se va a descomponer en X y en Y, ¿sí? Su componente es en X, paralela al plano, y su componente en Y. Peso en Y. Bien. ¿Y qué más? Vamos a tener también la normal, que es la fuerza de apoyo de la superficie paralela al plano. N va a ser la fuerza normal. Por otro lado, ¿qué vamos a tener? Nos dice que está unido mediante una cuerda, así que por lo tanto esta cuerda va a ejercer una tensión sobre mi cuerpo A. La vamos a nombrar con la letra T, ¿sí? Todas estas son fuerzas, ¿sí? La tensión, la normal, el peso, la componente en Y, la componente en X del peso. Y además, otro dato que nos da es el coeficiente de fricción cinética. O sea que nos está queriendo decir que la superficie es rugosa, por lo tanto hay un tipo de fricción. Y esa es una fuerza que también va a estar actuando sobre esta masa A, ¿sí? Entonces, en sentido contrario al movimiento, vamos a tener la fricción. Otra fuerza más, ¿sí? Bien, una vez que tenemos identificadas las fuerzas que actúan en este cuerpo, en este bloque de 50 kilogramos, vamos a acudir a las leyes de Newton para saber el valor de cada una de ellas, ¿sí? Porque si queremos saber el trabajo, necesitamos saber el valor de esas fuerzas. Entonces, en el eje de la Y, vamos a tener la normal y el peso. Sumatoria de fuerzas en Y. Y va a ser igual a 0.
porque está en el plano vertical, no tenemos movimiento, por lo tanto no hay aceleración, así que va a valer 0. La sumatoria de fuerzas en I, ¿qué va a ser? Va a ser la normal menos la componente del peso en I. La normal menos el peso en I van a valer 0. Y a modo práctico vamos a ir ya averiguando cada uno de esos valores porque nos va a servir para el resultado final. ¿Sí? Si la normal menos el peso es igual a 0, ¿esto qué quiere decir? Que la normal es igual al peso en I. ¿Y esto a qué va a ser igual? Como sabemos, el peso es igual a la masa por la aceleración de la gravedad por, como vemos, aquí se forma un triángulo rectángulo en el cual este ángulo es el mismo que acá. Por lo tanto, el peso en I vamos a decir que va a ser la masa por la gravedad por el coseno de 37, ¿sí? Que es el ángulo la medida del ángulo que nos dice el enunciado. Por lo tanto, lo vamos a poner un poquito más acá. La normal va a ser igual al peso en I, que va a ser igual a la masa, 50 kilogramos, por la aceleración de la gravedad. Vamos a usar 10 metros sobre segundo cuadrado. Algunos usan 9,8, pero para que nos quede más redondo vamos a usar 10 metros sobre segundo cuadrado. Por el coseno, por el seno de 37, que es 0,8, ¿sí? Esto nos va a dar un valor. La normal, el peso en I, van a ver lo mismo. Según estos cálculos va a valer 399 newtons. ¿Sí? Lo subrayamos porque nos va a servir para lo que estamos averiguando. Bien, averiguamos el valor de las fuerzas en el plano de las I. Ahora vamos a ver la sumatoria de fuerzas en X. Sumatoria de fuerzas en X va a ser igual. Como tenemos un movimiento, ¿sí? En el sentido hacia arriba, se está moviendo, según la segunda ley de Newton, nos dice que la sumatoria de fuerzas va a ser igual a la masa por la aceleración. Bien. ¿Y qué tenemos entonces en el eje de las X? Tenemos a la tensión, tenemos al peso en X y tenemos a la fricción. La tensión va a tener valor positivo porque está en sentido del movimiento. Y las fuerzas que se oponen van a tener valor negativo. Por lo tanto, tendremos que la tensión menos el peso en X menos la fuerza de fricción va a ser igual a la masa de A por la aceleración. Esta expresión que tenemos acá la vamos a usar en un ratito, pero si vemos acá, el peso en X y la fricción la podemos averiguar, ¿sí? El peso en X, ¿a qué va a ser igual? A la masa de A por la aceleración de la gravedad por, en este caso va a ser el seno de 37. Si reemplazamos los valores, nos va a dar que el peso en X tiene un valor de 300 newtons. 300 newtons. Y ahora, ¿qué nos queda averiguar? La fricción. También podemos averiguarla porque, si recuerdan, la fricción va a ser igual al valor de la normal por el coeficiente de fricción cinética, que era un dato que nos daba el enunciado. Así que reemplazamos los valores. La normal dijimos que era igual a 399 newtons. Y el coeficiente de fricción cinética es 0,25. Esto nos va a dar un valor de 99,7 newtons.
Bueno, pero ¿qué pasa? Este sistema no está solo, también hay otra masa que está actuando y está apuntando hacia abajo, que es la cual se está moviendo y permite que también se mueva la masa A. Así que también vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre de un peso B. Vamos a hacer por acá el diagrama de cuerpo libre de B. ¿Qué fuerzas tenemos? Tenemos la masa acá y tenemos la tensión y el peso de B en sentido del movimiento, ¿sí? Nuestra masa está descendiendo, así que vamos a tomar al peso de B con sentido positivo. No tenemos movimiento en el plano horizontal, por lo tanto solamente vamos a tener sumatoria de fuerzas en I, que va a ser igual a la masa por la aceleración. Y en I, como dijimos, el peso va a ser positivo y la tensión, como está en sentido contrario, negativo. Entonces el peso de B menos la tensión va a ser igual a la masa de B por la aceleración. Esto también lo vamos a recuadrar porque ahora nos va a servir, porque ya que vamos a tener dos incógnitas. Vamos a tener a la tensión y vamos a tener a la aceleración. En ambos casos va a ser la misma, ¿sí? La tensión que actúa acá va a ser la misma que actúa en este sentido para arriba. Y la aceleración también se van a estar moviendo obviamente con la misma aceleración. Vamos a averiguar antes el peso de B, que eso lo podemos averiguar. Esto va a ser la masa de B por la aceleración de la gravedad. 100 kilogramos por 10 metros sobre segundos cuadrados me va a dar un total de 1000 newtons. Peso de B. Bueno, dijimos entonces que tenemos dos incógnitas, la tensión y la aceleración. Y lo que vamos a hacer, vamos a utilizar estas dos expresiones que teníamos acá. Esta y esta. Y las vamos a sumar miembro a miembro para poder averiguar alguna de esas incógnitas. Tenemos entonces que el peso de B menos la tensión más la tensión menos el peso en X menos la fricción, ¿a qué es igual? A la masa de B por la aceleración más la masa de A por la aceleración. Y acá nos queda entonces menos tensión más tensión, la podemos cancelar. Y entonces nos va a quedar expresado así, peso de B menos peso en X menos la fricción va a ser igual, acá sacamos factor común la aceleración va a ser igual a la masa de B más la masa de A. Ahora pasamos dividiendo, ya estos valores los tenemos el peso en B, el peso en X, la fricción. El peso en B dijimos que es 1000 newtons. El peso en X 300 newtons. Y la fricción dijimos que es 99,7 newtons. Y vamos a pasar dividiendo la masa B más la masa A, que una es 100 kilos, otra 50, por lo tanto 150 kilogramos. Va a ser igual a la aceleración. Esto nos da un valor de 4 metros sobre segundos cuadrados, ¿sí? Vamos a anotar acá, aceleración igual 4 metros sobre segundos cuadrados, ¿sí? ¿Y ahora qué hacemos con esta aceleración? La podemos reemplazar en cualquiera de estas dos expresiones para poder averiguar la tensión, que es la fuerza que nos faltaba, ¿sí? Entonces, la vamos a reemplazar acá. Teníamos que el peso en B menos la tensión es igual a la masa de B por la aceleración. Si despejamos, me va a quedar el peso en B menos
masa de B por aceleración, igual a la tensión. Ahora reemplacemos esos valores. Peso en B, 1000 newtons. Masa de B, 100 kilogramos. Y aceleración, 4 metros segundos cuadrados. Esto me da un valor de la tensión de 600 newtons. La tensión entonces va a ser igual a 600 newtons. Entonces ahora podemos calcular el trabajo de cada una de las fuerzas para averiguar el trabajo neto, o bien podemos decir también que el trabajo neto es igual a la fuerza neta por el desplazamiento por el coseno del ángulo. Entonces acá tenemos el trabajo neto va a ser igual. La fuerza neta, ¿cuánto va a dar? ¿Sí? Porque teníamos, recordemos, en la sumatoria de fuerzas tenemos la tensión apuntando en sentido positivo, por lo tanto va a ser 600 newtons menos el peso en X, que ¿cuánto valía el peso en X? 300 newtons menos la fricción, que valía 99,7 newtons. Todo esto por el desplazamiento, ¿sí? 20 metros. Este trabajo neto, entonces, haciendo la sumatoria de fuerzas y multiplicando, el coseno va a ser el coseno de 0, porque esta es la dirección del desplazamiento. La dirección de la fuerza neta va a ser en dirección al desplazamiento. Nos va a dar un valor de 4006 joules. ¿Qué hicimos acá? Sacamos la resultante de las fuerzas, ¿sí? Sumamos cada una de las fuerzas y obtuvimos la fuerza neta, la fuerza resultante, y la multiplicamos por el desplazamiento para averiguar el trabajo neto. También podríamos haber averiguado el trabajo individual de cada una de las fuerzas y después sumarlo y nos va a dar el mismo resultado, ¿sí? Entonces el trabajo neto es 4000 joules, 4006 joules. Por lo tanto, la variación de la energía cinética también va a valer 4006 joules. Y esta es la respuesta que nos pedía el ejercicio, ¿sí? Porque la variación de energía cinética es igual al trabajo neto. Bueno, hasta aquí el problema.